Vale, pero buenos días a todos. Se agradece mucho que vuestra presencia aquí, teniendo en cuenta sobre todo que el lunes es festivo, que muchos habréis tenido la oportunidad de salir fuera. Sin embargo, habéis, por vuestro compromiso, acudido hoy a la cita. Quiero dos cosas antes de presentar al Jacobino. Una es recordar a otra persona que tenía que copresentar conmigo hoy el acto y que, sin embargo, por motivos médicos ha cogido una enfermedad COVID, pero está ya superándolo, pero aún salía positivo ayer. No puede estar hoy con nosotros, que es el parlamentario autonómico, exparlamentario autonómico Jorge Sanz. Sergio Sanz. Sergio Sanz. La otra cosa es felicitar a la plataforma Escuela de Todos, que está haciendo un grandísimo trabajo y que esta semana ha conseguido una cita, un logro que tendría que ser natural en las sociedades con más una lengua oficial, pero que sin embargo no es así. En las Islas Baleares han conseguido que los exámenes de selectividad por fin se entreguen en castellano o español y en catalán. Eso es un logro directo de la plataforma y de las organizaciones que participan en la Escuela de Todos, y desde aquí les envío un aplauso. Un aplauso. Dicho lo anterior, pasamos ya a presentar lo que es el Jacobino del acto de hoy. Supongo que la mayoría ya tenéis noticias de lo que es la asociación El Jacobino, una asociación promovida desde Madrid por 4 compañeros, de los que hoy están aquí presentes 3, que en pleno COVID lanzaron una plataforma en YouTube de debate, un think tank, un laboratorio de ideas, que ha tenido un gran éxito y que ha generado una gran esperanza en muchos de nosotros. De ahí que lo estemos apoyando activamente. Estas 4 personas, hoy no ha podido venir, supongo que está en Madrid, es Javier Maurín, la otra persona es Marc Luque, Arturo Fernández de Gal, que es nuevamente la persona de comunicación, está aquí sentada, y el director del Jacobino, Guillermo del Valle. Esta plataforma surge como una alternativa a la izquierda institucional, una alternativa necesaria que, en base a 6 pilares, presenta una opción desde la izquierda socialista al actual estado de cosas. Esos 6 puntos, los 6 pilares en los que se fundamenta el Jacobino son, en primer lugar, el Estado social, como bien se dice en su página web, sin tener garantizados los medios materiales mínimos necesarios para vivir, no hay libertad. Y por lo tanto, centro del Jacobino, de la acción del Jacobino, es el Estado social. En segundo lugar, y todos están interrelacionados, tenemos el principio de redistribución. Si no pagan más impuestos, si no pagan más aquellos que tienen, es imposible la redistribución. Por eso se pide una fiscalidad progresiva y una armonización de ella. No puede ser que en determinadas autonomías el impuesto de sucesiones te salga gratis y en otras autonomías tengas que pagar prácticamente para arruinarte. Entonces, progresividad fiscal y armonización. El tercer concepto que tenemos, que quizás resulte polémico, pero que queremos explicar bien, es el de centralismo. Lo que persigue, en definitiva, es un Estado unitario que eluda, que corrija los desequilibrios que se están produciendo, se están observando en las autonomías. Esto es lo que pretendemos transmitir cuando hablamos de centralidad.
Otro concepto es el concepto de ciudadanía. La toma de decisiones en política ha de basarse en la razón, no en los sentimientos. Y esto, que parece que tendría que ser obvio en el espacio público, en la actuación de nuestros representantes políticos, ha caído en barrena por los partidos que hoy, en estos momentos, están ocupando la cabecera de lo que ellos llaman izquierda, y lo que nosotros consideramos que han transgredido los valores fundamentales, los principios fundamentales de lo que se considera una izquierda tradicional. Siguiendo, tenemos el tema de la voz propia que debe tener nuestro Estado en el mundo. España debe tener un espacio, una voz propia en el mundo dirigida a nuestros hermanos sudamericanos, a nuestros compañeros, nuestros hermanos también ibéricos, y esta voz, hoy por hoy, con la política de nuestros dirigentes, ha quedado totalmente acallada. Y para que esto se produzca es necesaria una soberanía. España tiene que tener soberanía. El Estado debe tener la posibilidad de priorizar aquellas políticas que considere que van en favor de la inmensa mayoría de sus ciudadanos. Si es necesaria una reindustrialización, hacerla. Si es necesaria una nacionalización, poder realizarla y no tener coartadas la posibilidad de acción, no tener atadas las manos para ello. Quiero hacer una precisión antes de presentar ya al primer ponente, y es que el jacobinismo no es, al revés de cómo se nos acusa, no es esencialista de ningún nacionalismo. De hecho, nosotros estamos en contra de cualquier nacionalismo étnico e identitario. Estamos por el principio de igualdad y esta es, digamos, la principal referencia sobre la que basamos toda nuestra actuación. Entonces, yo quería recordar, como esto a veces no se entiende del todo, y me temo que hay muchos profesores que esto no se explica en los institutos, en los colegios, ni siquiera en las universidades, quiero remontarme a 1 mes y 8 días antes de la Guerra Civil. Se hace la última entrevista a Federico García Lorca y él dice lo que piensa. Dice lo que piensa porque está en el ejercicio de su libertad de expresión y de opinión y la ejerce. Contra Benito Mariel en momentos muy difíciles. Y Federico García Lorca, el genio de Fuentealbertos, Granada, señala que él execra, denuncia a todos aquellos hombres que sacrifican su vida por un nacionalismo vacuo, vano, simplemente porque se consideran patriotas. La anécdota que cuenta, contestando a la pregunta, es que para mí está más cercano el chino bueno que el español malo. Y así él resume cuál es su situación. En la misma entrevista, Federico García Lorca señala como los dos grandes poetas de su época, los dos grandes poetas españoles, a otros dos andaluces, que son Antonio Machado y Juan Ramón Jiménez. Lamentablemente, los tres acabaron mal. Federico fue fusilado 3 semanas después de empezar la Guerra Civil. Antonio Machado falleció en el exilio, como todos sabemos, y su tumba está en el cementerio de Coyuque. Por cierto, el hotel donde pasó sus últimos días hoy no ha sido recuperado y es un centro turístico, unos apartamentos turísticos. No sé si el Estado tendría que intervenir ahí. Interviene para las cosas menores y estas son importantes, quizás no.
y Juan Ramón Jiménez murió en el exilio de Puerto Rico en los años 60. ¿Por qué sucedió esto? Porque se canceló, se les persiguió a ellos y a toda la intelectualidad por dar su opinión. Porque no podía permitirse que ellos dieran su opinión. Había que eliminarlos o expulsarlos del territorio español. Esto lo pongo como ejemplo de referencia porque esto que parecía que con la Constitución, con la transición había desaparecido, está volviendo a aparecer. Es la política de la cancelación, la política de que la gente no puede expresarse en libertad. Y esto es muy grave. El último ejemplo, está aquí el editor del Viejo Tiempo, Miguel Figuera, lo hemos tenido con el caso de la Fira Literal, una feria política de entidades que se permitió el lujo de a una de las editoriales de referencia histórica de la izquierda vetar su acceso a esta fira, una fira que recordemos entre todos está subvencionada por el Ayuntamiento de Barcelona, indirectamente por la Generalitat y por el Ministerio de Cultura. O sea, sepamos que esto existe y que esto no lo podemos tolerar, y contra ello todas las denuncias que se hagan son pocas, porque si no hay libertad de expresión acabaremos por siendo títeres del poder. Compañero, en unas jornadas lingüísticas, dijo lo siguiente que me pareció muy inteligente. El poder no quiere que tú te creas sus mentiras, ya sabe que no te las vas a creer, pero lo que quiere es que no molestes. Nosotros hoy aquí hemos venido a molestar, a expresar nuestra opinión libremente, a ofrecer una alternativa a la izquierda. Y para no enrollarme más, paso a darle la palabra al primer interviniente, que es Marluque. Marluque viene desde Cádiz, es estudiante de Humanidades, es analista político dentro de los jacobinos y director del programa 30 Minutos. Adelante. Sí, creo que sí que bastará. Bueno, en primera instancia, decir que quizás el proyecto de los jacobinos se podría sintetizar y recogiendo un poco el hilo que nos brindaba Antonio de los versos de Machado, que recordábamos ayer, donde se decía: hay en mis venas gotas de sangre jacobina, pero mi verso brota de un manantial sereno. Ese és nuestro projecte. Aquest és, en definitiva, el nostre projecte. I com no he saludat, m'agradaria dir, en primer lloc, bon dia, agrair-vos a tots la vostra presència, tant a les persones que hi veniu com a assistents, com als ponents, entre els quals s'hi troben autèntics, i sé que a alguns no els agradarà que els qualifiqui amb aquest adjectiu, però autèntics herois cívics en un context on a Catalunya van ocórrer coses que precisament no haurien d'haver succeït i que encara estem pagant a l'actualitat. A més, per a mi també és un dia molt especial perquè entre els assistents s'hi troba la meva àvia, que està just allà, que amb 92 anys, quasi 92 pràcticament, encara continua traient la llengua a les adversitats de la vida i és exemple també del que defensem en el nostre projecte o en el nostre futur projecte polític. Perquè precisament a Catalunya hem tingut grans problemes cognitius. Estem constantment dient-li, no només a les persones que venen de fora, sinó a les persones que s'hi trobaven o que hi venien d'orígens socials molt durs, que han de donar gràcies a la terra, com si la terra fos constitutiva de drets i llibertats, com si aquestes persones no s'haguessin d'haver guanyat els seus drets a base de lluita, com si no haguessin estat esclavitzades precisament per aquells que actualment són els hereus de la burguesia que ostentava el poder de les patronals que esclavitzava els nostres avis. Aquest és el gran problema que tenim y por eso precisamente estem aquí. Porque uno de los grandes problemas que tenemos en Cataluña es el olvido. Es decir, vivimos en una profunda espiral del silencio donde no nos podemos expresar con libertad, donde cuesta mucho disociar
dos elementos que yo creo que son profundamente antagónicos, como es la tradición socialista y el nacionalismo, y donde si lo dices, pues automáticamente se te somete, como bien decía Antonio, a la cultura de la cancelación, a la más absoluto condena al ostracismo social, como le ha ocurrido a los amigos del Viejo Topo, y para los que pido un fuerte aplauso porque la labor que han hecho es maravillosa. Y mucha gente en la actualidad nos dice, pero es que no hacen falta más izquierdas. Ya existen muchas izquierdas. De hecho, da la sensación de que las izquierdas en España son una suerte de muñeca rusa, que cambian las formas y los nombres, pero jamás, y aquí es donde viene el problema, y de ahí es donde radica nuestra utilidad, no cambia el programa. ¿Cuál es el programa que tenemos en la actualidad? Escudar nuestras políticas sociales, escudar nuestra defensa del estado del bienestar en partidos que quieren trocear las unidades legítimas de soberanía, en partidos que lo que quieren fundamentalmente es que sea la arbitrariedad del origen la que delimite a los derechos y las políticas sociales que se pueden implementar para subsanar la vida de los tradicionalmente desatendidos. Y vayamos a hacer un poco de pedagogía, aunque no me gusta esta expresión, o una suerte de radiografía de lo que tenemos, sobre todo aquí en Cataluña, y también puede ser extensible al resto de España. Muchos se echan las manos en la cabeza cuando recuerdan que ha ganado Trias, pero claro, si miramos un poquito, supuestamente, a la izquierda, nos encontramos un partido como Esquerra Republicana, que hay que hablar claro, proviene de una tradición históricamente de liderazgos absolutamente fascistas, como eran las declaraciones de Heribert Barrera cuando hablaba de etnicismo, racismo, y luego también conviene recordar, por supuesto, a los herederos de Convergencia, que por mucho que se cambien el nombre y que ahora se erijan como los grandes progresistas, no dejaban de decir, que recordaba muy bien Guillermo el otro día en Zaragoza, cuando presentábamos el proyecto allí, que el ser andaluz es un ser anárquico, una suerte de patologismo asociado al origen que lo convertía en un mal para Cataluña. Y entonces en el año 76 planteaban en un librito que luego tuvo que salir a desmentir, pero del cual luego seguía haciendo parodias en los aquelarres que montaban con radios públicas, por cierto, se anclaba, digamos, en este tipo de argumentarios. Y luego observamos a los comuns. O sea, los comuns son aquella gente que vive totalmente desnortada, es decir, que emplean el valor de la equidistancia. Oigan, uno puede tomar, en la política hay blancos, negros y por supuesto que hay grises, pero hay momentos, y aquí recordando una frase que a mí me comentó un gran amigo en 2017, hay momentos donde la equidistancia no sirve absolutamente de nada, hay momentos donde hay que tomar partido, hay momentos donde la intolerancia no puede ser tolerada de eterno. Ese es el gran problema que se observa aquí. Y por otra parte, tampoco me quería olvidar, por supuesto, del Partido Socialista Catalán, del PSC, que Dios nos confunda. Un PSC que asume el argumentario de la derecha, que luego, cara al imaginario colectivo, se presenta como el heredero de las políticas de Colau cuando tiene votos, y que luego quiere pescar también los votos de Ciudadanos, y si hace falta, pues Jaume Collboni saldrá defendiendo ya no el federalismo, sino el vaciamiento de España, como hace Vox, con tal de unas migajas más y de poder gobernar. Gobernar que, por cierto, no le ha salido bien, y precisamente lo más curioso de todo esto es que han acabado negociando con Convergencia la gobernanza del Ayuntamiento de la ciudad condal, lo cual es sumamente preocupante, porque si nos sentimos de izquierdas, si reivindicamos un Estado redistributivo, si entendemos que queremos retomar el control sobre nuestras vidas, jamás podemos pactar con este tipo de gente, con este tipo de tiranos que lo que absolutamente quieren es perpetuar el legado, digamos, de opresión que padecían gentes como mis abuelos, mis abuelas, o gentes de los que estáis aquí, o vuestros padres y madres en definitiva. Entonces, contra esta gente, nosotros abogamos por retomar el control del tiempo de nuestro trabajo, que no tengamos que andar todo el rato con cronómetros viendo si vamos hacia aquí o hacia allá, incluso en nuestro tiempo libre o en la propia salud mental, un tema que ha pasado absolutamente desapercibido y que queda excluido como un simple mantra de la izquierda en determinados momentos para obtener un rédito de votos en contextos próximos a los comicios electorales. Y hay que hablar de estas cuestiones con serenidad, con razones, a partir de tratar de revertir este paisaje moral que tenemos en la actualidad, donde simplemente lo que se pone de manifiesto es la expansión del populismo. Es decir,
crear polarización artificial en aras de mantener el status quo. Eso es lo que es el populismo en definitiva. No es avanzar hacia el socialismo, no es avanzar hacia la igualdad, no es tampoco abogar por mayor libertad que sea a su vez condición, por mayor igualdad que sea a su vez condición de libertad. Y todo esto es lo que está provocando una absoluta desfachatez en nuestra comunidad y en definitiva también en nuestro país. Y para no extenderme en mucho más, porque hay ponentes de grandísimo nivel, decir también, recuperant una mica el llenguatge de l'adversari, que ara és l'hora, però ara és l'hora de desallotjar aquells que tradicionalment porten oprimint a les classes treballadores d'aquesta regió. Que ara és l'hora, però de respondre a les necessitats i a les demandes que ens han estat denegades. Que ara és l'hora de trencar amb aquella gent que simplement, davant la presència de persones d'altres regions del país, s'erigeix com a millors per haver nascut en una determinada terra que no és constitutiva d'absolutament res. Perquè precisament aquells llocs més denigrats, i recordant de nou el que deia l'Antoni al principi de la seva intervenció, aquells llocs més denigrats per al franquisme no va ser pas, i s'ha de dir en veu alta, i això no desmereix la lluita de tants que ens van precedir, però no eren ni Catalunya ni el País Basc, eren Andalusia, eren Extremadura, era Múrcia i totes aquestes comunitats on sí que hi va haver-hi una oposició frontal. Y nosotros, en definitiva, abogamos por retomar un proyecto que la izquierda oficial ha dejado de banda, por retomar aquel Partido Comunista que con la mejor de las intenciones abogaba por la reconciliación nacional, por retomar, en definitiva, el universalismo que ha quedado extirpado de los proyectos de izquierdas. ¿Dónde queda la izquierda sin hablar del internacionalismo, de la universalidad de la razón? ¿Dónde queda? Y ya, por último, simplemente decir que creo que conviene participar. Y entiendo que hay una desafección absoluta, y entiendo que muchos de vosotros venís de anteriores experiencias políticas, y entiendo que hay gente que no ha participado en política y que va hacia la abstención, pero sin la posibilidad de participar, sin la necesidad de tomar partido, de tomar la iniciativa, al único lugar al que vamos es al de naturalizar el status quo, precisamente a favorecer la persistencia, el mantenerse en la contorna de aquellos que han arruinado nuestro país, nuestra comunidad autónoma, nuestros municipios, nuestras familias y nuestros amigos. En definitiva, el proyecto del Jacobino es radical, sí, teóricamente radical, porque para recoser conviene ser radical contra aquellos que han querido extirpar las relaciones sociales que nosotros manteníamos con seres queridos, en definitiva. Y por eso estamos aquí, para devolverle credibilidad y resignificar palabras tan importantes como son libertad, igualdad, democracia, solidaridad y fraternidad. Y para ello es muy importante colaborar con todos nosotros y hacer que este futuro proyecto político, y creo que hay que ser claro en estas cuestiones, tome un mayor tamaño, crezca paulatinamente, obtenga mayor visibilidad y podamos, de una vez por todas, hacer que la izquierda vuelva al parlamentarismo, que las voces de los desatendidos vuelvan a las instituciones y que gentes como nosotros, que tratamos de ir con la verdad por delante, con honestidad y que nos interesa muchísimo, porque entre otras cosas las padecemos, los problemas de los barrios totalmente olvidados por las grandes instituciones, vuelvan a tener voz. Así que nada más, muchísimas gracias, adquirir compromiso y ha llegado la hora, en definitiva, de propulsar en Cataluña y también en el resto del país un proyecto que irradie socialismo, antinacionalismo y, en definitiva, que recupere una tradición de izquierdas ahora mismo olvidada. Muchas gracias. Precisamente siguiendo la línea de lo que ha comentado el primer ponente, os han repartido unas hojas en las que podéis hacer algún tipo de colaboración e incluso apuntaros a nuestra asociación, que creo que merece la pena. Vuestro apoyo es fundamental para que esto crezca y pueda consolidarse, porque nuestro objetivo, así a medio plazo, es alcanzar representación. Y somos, en este sentido, muy ambiciosos, lo sabemos.
pero necesitamos para ello de la ayuda de todos nosotros. Entonces, la siguiente ponente es una persona que yo no conocía hasta hace relativamente poco. Es una persona de una educación exquisita, una persona muy comprometida, además intelectualmente impecable. Es profesora de comunicación en la Universidad Autónoma de Barcelona. Yo he estudiado en esa universidad y por lo tanto sé lo difícil que es significarse en contra de discurso políticamente correcto entre compañeros y por lo tanto es doblemente de agradecer que ella se manifieste así públicamente. Además es miembro de diversas asociaciones, lo que demuestra su activismo político, entre ellas Impulso Ciudadano, Foro de Profesores y Universitaris per la Convivencia. Así que la palabra la tiene ahora María Isabel Alonso. Bien, bueno, pues muchas gracias. Es un placer para mí estar en este foro. La verdad es que con el ánimo con el que creo que todos hemos salido de las elecciones, pues se agradece generar rápidamente estos, me vais a permitir la expresión, que yo creo que son como espacios o foros de civilización, ¿no? En el contexto en el que nos movemos. A mí este proyecto de El Jacobino, que conozco desde hace tiempo, me gusta mucho y me gusta por diversas razones, pero hay una que a mí me engancha, que es un proyecto con unas ideas clarísimas y absolutamente desacomplejado, ¿no? Es decir, venir a Barcelona y decir, hola, izquierda centralista, yo personalmente lo encuentro ya de entrada extraordinario. Otra cosa es que esta palabra la haya que explicar bien, porque tiene lógicamente una carga negativa, ¿no? Yo creo que hay que incidir en el elemento de racionalización que conlleva el centralismo. Pero bueno, esta mañana se lo pasaba a Guillermo, me encontraba en Twitter, animabas, ¿no?, a la gente a participar en este acto y rápidamente te contesta, porque es que esto pasa siempre. Es muy frecuente, contesta Rudolf Ortega, que muchos le conoceréis porque escribe, bueno, es un poco el opinólogo sobre lengua en el País de Cataluña, y le contestaba: estos, el Jacobino, hacen como Vox, que plantean una España contraria a la Constitución, pero sin decirlo. Como si en el marco de la Constitución no fuese posible, ¿no?, una reforma del título octavo, ¿no? Y yo quería hacer algunas reflexiones en este sentido, ¿no?, sobre la conveniencia de repensar el reparto competencial, que es algo que nosotros, por ejemplo, en Impulso Ciudadano tenemos permanentemente sobre la mesa. Por supuesto que se puede repensar el reparto competencial, y hay que decir sin complejos que solo faltaría que nosotros no podamos pedir que se reviertan según qué cosas como argumentos. La propia Constitución, vuelvo a decir, lo permite, ¿no? Y es tan legítimo plantear asumir más competencias como plantear que el Estado recupere ciertas competencias. Y esto yo creo que hay que explicarlo bien, explicarlo con naturalidad, y tiene, creo, mucha fuerza explicarlo desde la izquierda. Hay muchísimos ejemplos que se pueden poner en este sentido. Yo misma, en mi campo, yo trabajo bastante en las relaciones entre el poder político y los medios. Recientemente, al concluir un proyecto de investigación, hacíamos una serie de propuestas relacionadas con la financiación pública de los medios privados, que es algo sustancial, y pedíamos que se refuerce la normativa básica en este sentido, es decir, que se exija que todas las administraciones sean mucho más transparentes a la hora de explicar cómo planifican las campañas de publicidad pública, cómo eso revierte en las cuentas de los diferentes medios de comunicación. He estudiado el caso de Cataluña y es una cosa realmente increíble, o sea, cómo los digitales nacionalistas reciben ingentes cantidades de dinero y, sin embargo, Crónica Global no recibe prácticamente nada, ¿no?, por publicidad institucional. Entonces, que haya unas normativas básicas del Estado que exijan transparencia, que son, en definitiva, cuestiones de calidad democrática, ¿no? Pero más allá de esto, que puede ser una cuestión puntual, los grandes temas que siempre preocupan, que siempre están en el discurso de la izquierda, la sanidad, yo creo que no hace falta subrayar lo importante que es racionalizar
no solo invertir más, que obviamente en eso todos vamos a estar de acuerdo, sino racionalizar todo el sistema sanitario, ¿no? Esto, bueno, todo lo que hemos visto de imposibilidad de llevar a personas enfermas rápidamente de unas comunidades a otras, la tarjeta sanitaria única. Bueno, yo no hablaré de sanidad porque no es mi campo, pero sí que querría hacer algunas reflexiones sobre educación, que es el otro gran tema, digamos, o creo, de la izquierda, ¿no? Antes mencionaba Antonio, y yo también quiero felicitarles, el gran trabajo que hace Escuela de Todos en ese sentido, en primaria y en secundaria, ¿no? Intentando reivindicar, ¿no? Bueno, pues, una coherencia, una racionalización de todo este sistema, no solo pidiendo, lógicamente, que la lengua común se estudie en la lengua común y sea una herramienta de uso normal en todo el país, sino también en materia de contenidos, ¿no? O sea, yo creo que es inaceptable que en un país no se enseñe con normalidad en la lengua común y, otra cosa muy importante, no se explique a todos nuestros estudiantes, a todos los niños, todos los estudiantes, los valores constitucionales. Esto es extraordinariamente grave y esto todos sabemos que está pasando, ¿no? Entonces hay una disgregación que todos conocemos y bueno, que Escuela de Todos está reivindicando. Lo que yo conozco mejor es la universidad, ¿no? Y aquí se acaba de aprobar la ley orgánica que se llama del sistema universitario. Por primera vez aparece, creo, la palabra sistema en la ley. Y realmente es el momento en el que menos sistema tenemos, ¿no? Es decir, el proceso de desarticulación del sistema universitario, si es que alguna vez fue un sistema como tal, es tremendo, ¿no? Es decir, había evidencias previas ya, antes de la aprobación de la LOSU, como son bueno, la multiplicación de los grados, ¿no? Para enseñar la misma cosa, para tener la misma titulación, pues nos vamos 100 kilómetros más allá, cambian enormemente los programas educativos, no hay una coherencia en los contenidos, al menos en mi especialidad, explicando o formando teóricamente en las mismas cuestiones. Hay falta de coherencia, como digo, en contenidos, absoluta falta de coherencia en cuanto a las categorías docentes, ¿no? Profesores que se supone que son más o menos la misma categoría profesional, en Cataluña y en el País Vasco se llaman distinto. Lo que es un ayudante doctor en la mayor parte de España, aquí se llama profesor lector, en el País Vasco no sé cómo se llama, pero bueno, no sé si creo que lector también, el profesor contratado doctor agregado, es decir, es una manera de ir poco a poco desarmando el sistema, en este caso más con palabras, salarios diferentes para los profesores, tramos docentes, reconocimiento de los sexenios de investigación de forma diferente, duplicidades. Hablaba con un compañero de Extremadura que tenemos más o menos el mismo nivel profesional y yo gano pues aproximadamente unos 800 euros más que él. Es decir, hay absolutamente, bueno, hay un proceso de desarticulación progresivo que va desde cuestiones sustanciales hasta cuestiones que pueden parecer menores pero que lo burocratizan todo, como por ejemplo, pues si vas a un tribunal de tesis, las normas son diferentes, el número de miembros es distinto, es decir, es absolutamente caótico. Y viene la LOSU y da una vuelta de tuerca a todo esto y desarticula ya el propio Sistema Nacional de Evaluación, ¿no? La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación, que digamos que nos daba una especie de certificado imprescindible para concurrir a las plazas de funcionarios en la universidad, pues ahora van a ser las agencias autonómicas que se van a ir creando, las que firmando convenios van a también conceder estas acreditaciones. Esto es una vuelta de tuerca bastante importante, por no hablar de algunas enmiendas increíbles como la del Partido Nacionalista Vasco, que pidió y consiguió que se elimine la palabra país del propio texto de la LOSU, ¿no? Es decir, la Ley Orgánica del Sistema Universitario Español se ha hecho fundamentalmente a partir de un montón de enmiendas de Esquerra Republicana de Cataluña, que lo desarman todo, que dan un margen enorme para organizarse a las diferentes universidades y como moneda de cambio en el contexto de la aprobación de los presupuestos generales del Estado. Paralelamente a este proceso de desarticulación, sin embargo, sobreviene, y esto también viene de atrás, y la LOSU lo confirma, un proceso de uniformización identitaria clarísimo, ¿no? Es decir, y que pone y que atenta contra principios y valores constitucionales. Y pongo unos 3 ejemplos.
por ejemplo, todo este tema del género, de esa supuesta igualdad de género, puede poner en tela de juicio la libertad de cátedra. Por ejemplo, yo me he encontrado en una junta de facultad en la que me decían, bueno, es que hay que elaborar la bibliografía con perspectiva de género. Digo, ¿qué es eso de elaborar la bibliografía con perspectiva de género? Y yo, si ustedes me permiten, me gustaría elaborar la bibliografía con perspectiva académica. Es decir, me gustaría que aparezcan los autores o las autoras que sean convenientes, ¿no?, para la materia que estamos explicando. Se puede poner en peligro también el principio de mérito y capacidad, porque es que ahora se ha introducido directamente en la ley el que a la hora de evaluar los méritos se tengan en cuenta también las cuestiones de género a la hora, ya digo, de obtener en los concursos, a la hora de obtener unas determinadas plazas. Y dejo para el final otro tema que en Universitaris per la Convivencia nos ha preocupado siempre, que es el de la libertad ideológica, ¿no? Han intentado, no lo han conseguido del todo, pero han introducido ahí una enmienda con la que se pretende, digamos, legitimar los pronunciamientos políticos de los órganos de gobierno de las universidades, los pronunciamientos políticos en nombre de todos, ¿no? Eso de que las universidades fijen una especie de pensamiento oficial, que ha sido tan típico de esta etapa del procés. Incluso ha habido un manifiesto único aprobado espontáneamente por todos los claustros de todas las universidades de Cataluña y que luego sus impulsores llevaron a modo de trofeo al presidente de la Generalitat, convocando a la prensa y demás, ¿no? Bueno, todas estas cuestiones que desde Universitaris per la Convivencia, aquí tengo a mi compañero Ricardo García Manrique, algunos compañeros, tanto de la Universidad de Barcelona como de la Politécnica, han llevado a los tribunales y han ganado. Hay ya resoluciones incluso del Tribunal Supremo que dicen que esto atenta contra los derechos fundamentales, a la libertad de expresión y a la libertad ideológica. Pues digamos que con la LOSU, Esquerra Republicana intenta dar cobertura a este tipo de actuaciones. No lo van a conseguir porque nosotros estamos convencidos de que vulnera la Constitución, y la LOSU no se podrá interpretar en contra del sentido de la Constitución. Pero es una obra tremenda, ¿eh? O sea, se combina el proceso de desarticulación del sistema con este proceso de uniformización en cuestiones identitarias. En fin, son algunas ideas, digo, por aterrizar un poco, porque creo que en lo sustancial estamos todos de acuerdo y que yo no sé si pueden servir para las diferentes propuestas que incorporéis desde el Jacobino. Muchas gracias. Gracias, Isabel. En la línea de lo que viene diciendo ella, pequeñísima anécdota para dar entrada a la siguiente ponente. Acompaño a mi hijastra, que tenía que empezar economía, tenía dos posibilidades, ir a la Universidad Pompeu Fabra o a la Universidad de Barcelona. Vamos a la Universidad Pompeu Fabra y nos encontramos en la presentación y se hace una plaza cívica. La plaza cívica, señores, se llamaba Plaza 1 de Octubre. Esto es de recibo en una sociedad democrática, en una sociedad en la que se respeta el pluralismo político. Parece que no sé si nuestra próxima invitada, que es profesora de Filosofía del Derecho en la Universidad Pompeu Fabra, puede aclarar alguna cosa de este tipo. La siguiente ponente es Yael Queralt. Bon dia a tothom. Lamento haver-me preparat alguna en una direcció diferent a la d'aclarir per què es diu plaça 1 d'octubre, que si voleu després podem parlar d'això. Gràcies per haver vingut, m'alegro de veure algunes cares conegudes, m'alegro d'haver pogut desvirtualitzar alguna gent que coneixia només de les xarxes. Moltes gràcies també a la gent del Jacobino per haver-me convidat. Moltes gràcies per haver-me posat com a telonera de Félix Ovejero, que sempre ho he volgut ser, per a poder ser molt breu i dir, jo em remeto al que digui Félix, de qui he après tantes coses. És broma, no faré això, no és broma que hagi après moltes coses del Félix, i no
no és broma que seré breu, o almenys ho intentaré. Em passaré al castellà perquè em diuen que això s'emet en streaming o es farà un vídeo i ja espero que molta gent de la resta d'Espanya ho pugui veure. Cuando hace unas semanas me propusisteis decir las palabras, pensé que iba a hablar de cómo la derecha ha secuestrado el concepto de libertad en la esfera pública, en el debate político. Sobre todo, ¿no? Creo que a todos nos viene en mente el discurso, el lenguaje tan inflado y tremendo de Ayuso, ¿no? Que nos hace creer que Madrid es el paraíso de la libertad. Quería deciros que la libertad no es que el Estado no se meta en nuestras cosas, que nadie se meta en nuestras cosas. Quería deciros que la libertad es algo más que eso, pero que tampoco creo que es lo que la izquierda marxista llama pomposamente autorrealización, ¿no? Que a mí la palabra ya me espanta un poco. Quería deciros que la libertad es algo tan intuitivo como poder hacer lo que a uno le apetece hacer con el único límite del daño a los demás. Y ahí el daño no puede ser la mera ofensa, y eso ya lo explicó muy bien John Stuart Mill. Quería deciros que para que uno pueda hacer lo que quiera, hace falta dinero. Y que por lo tanto los pobres no son libres y tampoco lo son los pobres que viven en Madrid, por mucho que Ayuso nos quiera convencer de que sí lo son. Me estaba preparando esto, pero pensé que estaba haciendo un spoiler de un libro que estoy escribiendo con Félix, y además pensé, ¿para qué les vas a dar el coñazo un sábado a la mañana con estas ideas cuando en realidad puedes contar una historia de desamor, que siempre es más florida? De mi desamor con la izquierda a la izquierda del PSOE. Mirad, hay gente que siente que ha nacido en un cuerpo equivocado, y algunos sienten, y perdonad la hipérbole, que han nacido en un tiempo equivocado en lo que a la política se refiere. Quizá incluso en un lugar. Por supuesto, no ignoro que nuestras sociedades son mejores en muchos aspectos que las de épocas pasadas. Vivimos más y tenemos más educación, que no es poco. Pero cuando digo que hay gente, algunos, que sentimos que hemos nacido en un tiempo político equivocado, me refiero a la nostalgia que sentimos por épocas pasadas, de las que hemos leído o nos han contado, en las que había una izquierda muy a la izquierda con sentido de Estado que avanzaba imparable en el logro de sus objetivos. Y no me refiero al tantas veces invocado papel del Partido Comunista en la transición, me refiero también a la consecución de derechos sociales como la jornada de 40 horas o el acceso universal a la sanidad y a la educación. Y, ¿por qué no?, también los tiempos en los que la iniciativa pública en la economía no se veía como una opción trasnochada. Algunos de esos logros han pasado a formar parte de las reglas de juego, aunque quizá no está de más recordar que son logros que aún quedan por conquistar en democracias supuestamente avanzadas como la de Estados Unidos. Otros, en cambio, huelen a naftalina. Algunas partes de nuestra Constitución parecen sacadas de Goodbye Lenin. Me refiero, por ejemplo, al artículo 128, en el que dice que toda la riqueza del país en sus distintas formas, sea cual fuera la titularidad, está subordinada al interés general. Y al artículo 131, que es mi favorito en este sentido, que dice: el Estado, mediante ley, podrá planificar la actividad económica general para atender a las necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial y estimular el crecimiento de la renta y la riqueza y su más justa distribución. Vosotros mismos podéis hacer el contrafáctico y pensar si una Constitución redactada hoy utilizaría estos términos. Yo creo que no. Algunos dirán, bueno, bien, pero es que hubo una izquierda que tuvo lo que los filósofos llaman suerte circunstancial, que es la fortuna de existir en un momento en el que había tanto por hacer, ¿no? Hay pasos que, si todo va bien, solo se dan una vez, y en eso consiste el progreso. Pero es que además, ¿no?, se podría decir, hoy en día las circunstancias son otras, la globalización ha hecho que nuestros sistemas económicos sean
mucho más complejos y hemos perdido soberanía a favor de instancias superiores. Por poneros un ejemplo, la vivienda, seguramente el derecho social peor garantizado de los que están reconocidos, no tiene fácil solución. En Barcelona, por Ada Colau, los desahucios de las familias han crecido un 30% desde la pandemia. Es cierto que las cosas son complicadas, pero también es cierto que la izquierda ha cambiado el lenguaje universalista por el identitario, la objetividad por el particularismo. Y eso no supone únicamente desplazar el foco, sino minar el proyecto inicial. Quienes tenemos nostalgia de una izquierda que no era reaccionaria, por utilizar ese sintagma de Félix que ha hecho tanta fortuna, vivimos una especie de orfandad, vivimos una especie de luto político que a veces nos obnubila. A mí me pasó en 2014, cuando surgió Podemos, tuve la sensación de que se abría una ventana de oportunidad de ese luto. Una ventana que tenía que ver más con el contexto que había dejado la burbuja y el 15M que con lo que era Podemos en sí, que era obviamente resultado de estas circunstancias. Los más mayores no tuvieron esa sensación. Ya sabéis lo del diablo que sabe más por viejo. Pero yo en ese momento tenía 10 años menos, tenía escasos 30 años y me ilusioné. Me ilusioné porque estaba buscando ilusionarme, como quien busca enamorarse cuando llega el buen tiempo. Y hay, amigos, el poder de la autosugestión. En 2014, Pablo Iglesias viene a Barcelona y llena el Estadio Olímpico de la Vall d'Hebron, con 4.000 personas y unas colas como las que habría para ver a Mick Jagger volviendo al escenario después de un lustro en una clínica de desintoxicación. En su mayoría era gente de la periferia, inmigrantes, jóvenes precarios, antiguos votantes del sur. Al día siguiente, en todas las crónicas hay una comparación. Iglesias resucita el espíritu de Lerroux. Es el populismo, pero también es la oposición al catalanismo burgués que en ese discurso de la Vall d'Hebron apuntaba al abrazo entre cupaires y convergentes. A mí me brillaban los ojos y mientras tanto Félix hacía el papel de esa amiga, esa buena amiga, que cuando te encaprichas de un gilipollas te dice que lo dejes estar, que es un fraude, que no hay presupuesto para la película que te has montado. Me decía, pero tú has visto las lecturas de esos tíos, vas a tragar con todo el rollo de la clau, de Chantal Mouffe, la filfa del significante vacío, vas a tragar con todo ese rollo. Esa gente va a comprar el pack del derecho a la autodeterminación. Y yo, con el sesgo de confirmación absolutamente disparado, aferrándome a cualquier indicio a mi favor, le decía, pero Félix, mira, se atreven a sacar banderas de España en sus actos. ¡Oh! Tiene gracia que años más tarde Rejón tiene que recurrir a lo demás país porque lo demás España le parece ya facha. Para entonces yo ya me había caído del guindo, pero como sucede en el amor, tuve que caerme por mí misma, no sin antes votarles unas cuantas veces. Un día le leí a Soto Ibars que vota a la izquierda no porque sea de izquierda, sino porque es subnormal. Yo a veces pienso que soy ambas cosas. Y no soy la única con un recorrido parecido. Desde 2014 Podemos ha ido desplomando, elección tras elección, y las causas son múltiples. Hay una que apunta al tipo de activismo del que se nutre Podemos cuando llega a Cataluña, los famosos círculos, ¿os acordáis?, que creaban una falsa ilusión de participación, pero que pintaban más bien poco. Podemos se convierte pronto en una organización oligárquica donde quien mandaban eran los notables del activismo con simpatías soberanistas, gente como Jaume Bassar, que es hoy en día consellera de Esquerra Republicana. Pero unida a esta hipótesis hay otra que también me interesa mucho y que están relacionadas,
que tiene que ver con un cierto desprecio a los de abajo, a los que supuestamente debe representar. Esa gente que aquí en Cataluña se concentra en el área metropolitana de Barcelona, también en Tarragona ciudad y en todo lo que es la Cataluña interior industrial. Gente que ha sostenido al PSC, los charnegos y hoy en día también los inmigrantes de Sudamérica. Algunas de estas personas pueden tener opiniones conservadoras y poco articuladas en cuestiones de política y moralidad. Es gente con vidas complicadas y trabajos de mierda a quienes la inclinación del tablero nunca les favorece. Aquí, en Cataluña, Podemos ha dado la espalda a esta gente que en el peor momento del 2017 prestó masivamente su voto a Ciudadanos. Como os digo, juega más de un factor, pero a mí el que me interesa es el psicológico. Y os pongo un ejemplo. En septiembre pasado hubo una manifestación, quizá algunos de vosotros fueseis, incluso gente que no es de aquí vino, por la escuela bilingüe, donde se reivindicaba algo que no sería descabellado en otros países donde conviven varias lenguas, que es el 25% de clases en castellano. Fui a esa manifestación con mis hijos y en los días previos se lo comenté a alguna gente cercana de izquierdas a ver si se animaba. Es gente que está de acuerdo con el motivo de la manifestación, pero que no querían ir por el ambiente que nos íbamos a encontrar allí. Se referían a gente con banderas de Vox que lanzaba cánticos con los que yo no identificaba y que amenizaba la mañana con canciones de Manolo Escobar, que pueden gustar, a mí no es mi artista favorito. A mí me hubiese gustado ver a más gente joven con niños, que para eso era una manifestación por la escuela. Me gustaría, ¿no?, que hubiese habido, pues eso, familias como en esas manifestaciones tan bonitas que convoca la izquierda. Pero ni por un segundo dudé en ir, porque ese día estar con los de abajo requería estar ahí. Creo que hay algo que cierta izquierda arrastra, quizá por influencia marxista, y es la creencia de que los más desfavorecidos están necesariamente en el lado bueno de la historia. Y como todos, algunas veces lo estarán y otras no. Hay una izquierda que no duda en abandonar a los más desfavorecidos en el instante en que les ve inferiores en sus creencias políticas y morales. El redneck que votó a Trump, el currela que vota a Vox. Y el vídeo de Irene Montero replicando iracunda a una señora probablemente con menos recursos y menos formación que ella, que le preguntan cómo es que ella se ha podido comprar un chalet y su marido no, es una muestra de ese desprecio. El luto político del que os hablaba creo que se cerrará cuando haya una izquierda que no se sienta moralmente superior a quienes debería aspirar a representar. A esta gente del jacobino, que es valiente y oportuna, y a quienes deseo la mejor de las suertes, también quiero mandarles un pequeño mensaje, y es que cuidado con el adjetivo ilustrado, que sé que os gusta mucho, pero que puede ser un arma de doble filo. Solo una precisión sobre lo que ha dicho Yael. La manifestación no era por el 25% de castellanos, sino por al menos el 25% en cualquiera de las lenguas oficiales. Es una precisión importante que debemos trasladar porque no nos conformamos con lo mínimo, sino con una posición igual. Dicho esto, presentar aquí al amigo, compañero, con una trayectoria impecable, como otros muchos, habrá sufrido la relegación en su ámbito profesional. Se habla, no lo conocía, de que está vetado o ha tenido vetos para ser catedrático de universidad.
compañero, el amigo Félix Orejino, que es, aunque sea breve, no voy a decir tu currículum porque sería enorme, pero es doctor en Ciencias Económicas, profesor de la Universidad de Barcelona de Filosofía Política y Ciencias Sociales, que si está mal, y actualmente está haciendo un periplo por toda España presentando su libro La razón en marcha, escrito o coescrito con el periodista Julio Valero. Hola amigos, compañeros, acepté con lo de Yael, pero no me pidan más, sino me dirían número de la lotería por Navidad, de cómo iban a ser las cosas en Podemos, no se necesitaban muchas luces, sí creo que había, pero que me quedé ciego con la Gran Vía, me puse los ojillos y no se veía ni peñazo, pero algunos se acordarán. ¿Se me escucha bien? Sí, sí. Ahora sí. Bueno, quería decir que, vamos, arrancar con una elemental constatación y con su más inmediata e inquietante implicación, y es la derrota inequívoca de nuestra izquierda institucional. Eso, sí. Vale, ¿ahora? Sí. De nuestra izquierda institucional en las recientes elecciones municipales. La pregunta importante, que creo que da sentido último a una convocatoria como la de hoy, es si la derrota de esa izquierda, de la izquierda institucional, ha supuesto la derrota de las ideas de izquierdas. Porque la implicación, la segunda implicación de eso, si nos lo tomamos en serio, es que entonces mal futuro nos aguarda. Yo creo que han ensuciado las palabras, han ensuciado los conceptos, pues igualdad, libertad, democracia. Y el peligro que tenemos ahora es que con su hundimiento arrastren los conceptos que son los que nos importa defender. Mi diagnóstico, no sé si solamente el deseo se impone al principio de realidad, es que estemos a tiempo todavía de recuperar la dignidad de las palabras sencillas que decía el poeta, ¿no? La dignidad de las palabras de siempre. Al pueblo de Machado un poco tiene que ver con el pueblo de Pablo Iglesias. Permitidme recordar algunas cosas porque Barcelona, una simple mirada en Cataluña, una simple mirada sobre la realidad, es tan brutal que es elocuente por sí misma, ¿no? Que casi, dirían los filósofos, ya por aquí, la falacia naturalista se vuelve prescindible. No perdonen por la pedantería, luego lo explico si alguien quiere. Hace poco se hizo un experimento, un modesto experimento, que consistía en presentar el mismo currículum con nivel XL de catalán, a diversas empresas catalanas con apellidos norteafricanos, saharianos me parece, apellidos españoles, las comillas obedecen a que el apellido más frecuente en Cataluña, ustedes lo saben, son Pérez, García, etc., ¿no? Decir que el apellido más frecuente genuino de Cataluña es Maragall es como decir que el apellido más frecuente en Estados Unidos es Tolosentado. Obviamente el apellido más frecuente aquí es este, pero bueno, para que nos entendamos, ¿no? Y apellidos catalanes, como esta chica, genuinos. Pues bien, el trato que se dispensó con un currículum idéntico, simplemente era el mismo, solo que presentado con diversos apellidos, se acercaba más, en el caso de los españoles, a los extranjeros, que de los catalanes FT, ¿no? Es un dato entre otros. Si ustedes miran la investigación pulcra de mi buen amigo Sevin, otros fundadores de Ciudadanos, él estudió una manera de un indicador de catalanidad y asociándolo a niveles de renta, ¿no? Entonces dice, bueno, un sistema ciego consistía en ver quién había puesto la I latina ahí en medio entre los dos apellidos, ¿no? Ya saben, ¿no? Y por otra parte los apellidos que terminaban en Z. Pues bien, el 90% de los más ricos, más del 90% tenían un apellido con la letra I. Eso no les asegura que ustedes ahora, como tantos, incrustan la letra I en medio, van a ganar más. Pero vamos, en cambio, todos los que terminaban en Z estaban entre el 90% de los más pobres. Hemos visto hace poco una consellera de Historia Reciente decir que en los
debates políticos en Cataluña había que excluir a todos los partidos que se expresaban en castellano, es decir, al conjunto de la población. Recuerda a la muchacha que se suicidó, en los mismos días en que en España entera estábamos abriendo los informativos por la mañana, poco tiempo después, a cuenta de la berrea en un colegio mayor de Madrid, los muchachos que estaban en cero, como corresponde con la edad, y decían, no sé, pues todo el mundo editorializando sobre eso, cuando una muchacha víctima de un evidente acoso, una muchacha de familia inmigrante, parece que era argentina, pues se suicida, entonces se le dan distintos relatos a la historia, pero hay razones para pensar que uno de ellos era por el acoso, por su falta de pulcritud catalana, ¿no? Recuerden lo sucedido con la muchacha gaditana, esta que trabajaba en un hospital de Barcelona, en el Valle d'Hebron, que bueno, dice algo que es de sentido común y se queja del nivel C y al poco no le renuevan el contrato, en todo caso un comisario político acude el día al puesto de trabajo y blasona de haber despedido a esa muchacha por razones puramente ideológicas. Bueno, pues no sé, y todo esto así a la hora de explicarlo con un principio de parsimonia, es decir, con muy poquitos principios, eso es sencillamente racismo o xenofobia, ¿no? A veces se dice, y tal vez sea con justicia, que Vox pone especiales pegas en que los extranjeros se conviertan en conciudadanos y que eso detectaría su principio de xenofobia. Y yo, sí, seguramente es posible que eso suceda. Pero es que hay otros que a los que ya somos conciudadanos quieren convertirnos en extranjeros, que me parece algo más serio, ¿no? ¿Qué es lo que hay detrás de todo eso? ¿Qué es lo que ha comprado de nuestra izquierda? No solo lo ha comprado, sino que lo ha distribuido en el conjunto de España. Es ese relato según el cual, pues porque somos diferentes, porque tenemos una identidad que no existe y precisamente por eso son particularmente totalitarios, porque tienen que forzar una realidad que respira con vida propia, porque somos diferentes, no queremos ni votar ni redistribuir con los demás. Eso era el régimen señorial. Contra eso se levantaron los revolucionarios franceses. Es decir, que no había derecho al voto estamental por segmentos de población. Cuando ahora la izquierda nos dice, dijo Pedro Sánchez, no, bueno, el impuesto a los ricos sí, pero es de alcance limitado. Si tú tenías el RH vasco, entonces ya no te favas. Si ahora podemos decir el sexo a voluntad, apúntense a la cosa del RH, que seguramente también es susceptible de ser decidido personalmente, ¿no? O cuando dijo aquí, al menos si hemos de querer a Aragonés, le dijo, no, usted tranquilo, que si ustedes se saltan las leyes el 25%, cuando todavía creíamos que eso se podía aplicar, nosotros tranquilos que el gobierno de España no va a hacer cumplir la ley. Eso es un comportamiento puramente despótico. Y eso se asienta sobre un principio que yo creo que es muy elemental, muy austero, muy sencillo. Y es la idea de que el nacionalismo es la respuesta patológica en sus diversas variantes o extrema a una causa razonable y justa. Es decir, que España se ha constituido sobre un cimiento de opresión y de exclusión de las realidades naturales que llevarían desde 1714 hasta nuestra guerra civil, como si Franco fuera la continuación de aquella batalla. Entonces, esa idea, y que como estamos en deuda porque debemos esa reparación, pues entonces sí que es verdad que a veces se les va la mano, pero es un problema de extremo radical, como la señora que para darle de comer a su hijo va y roba en una frutería. Y no nos confundamos, ni ha habido injusticia. El sitio de mayor represión hubo en España no fue, por supuesto, ni en el País Vasco, ni en la guerra civil, no sé hacer ahora erudición ni doctrina, que debería hacer Barker, pero no fue ni el País Vasco ni Cataluña, donde tenían unas aldabas tremendas, ¿no? Quien resistió hasta el final fue Madrid, y donde hubo más represión fue en Andalucía o en Extremadura, donde estaban los pobres, ¿no? Ya saben ustedes, aquí la familia Maragall, a pesar de que luego trató de quemar las huellas, salió a aplaudir con las orejas la llegada del caudillo, ¿no? Eso dice, bueno, esta historia luego sí que la contamos. Pero bueno, esa es la historia, y sobre ese cimiento se ha construido. La sensación de que por cierto, está de la trastienda de la afirmación del otro día del señor Feijóo, cuando dijo, donde fue, ante los empresarios, no sé, por el Círculo de Economía, pues es que no hemos
oprimido a Cataluña, hemos cometido errores con Cataluña. Por supuesto, nunca inventaría a qué se estaba refiriendo, pero me temo que el error no consistió en aplicar consecuentemente el 155 y tomarnos en serio el imperio de la ley, sino al revés. Él, de nuevo, estaba pidiendo disculpas por establecer un principio de igualdad entre los españoles. Pues bien, eso es lo que ha acabado defendiendo la izquierda. Eso y Sálvame. Porque no sé si se han enterado de que al muchacho este de Badalona les llamó el otro día, bueno, le llamó la plana mayor. La plana mayor de Podemos y el presidente de gobierno diciéndole que a ver si tomaban un café porque él estaba muy afectado porque había perdido un empleo que había tenido 15 años. Me parece que hay listas de espera en las calles de gente, a ver, entre los empleados españoles, a ver si Pedro Sánchez se decide a tomar café con cada uno de ellos, acabar atacadito de los nervios, porque hay bastante gente en muchas peores condiciones. Y en cambio se ha defendido en nombre de la cultura popular, olvidando en qué consiste en realidad nuestra tradición, la tradición de la izquierda, que es escapar, no reivindicar el origen, no reivindicar las emociones, no reivindicar la bestia, sino al revés. La idea de emancipación supone escapar a nuestra biografía, elegir nuestras propias vidas, hasta autorrealizarse. Esto es una cosa nuestra. Entonces, la idea de no estar determinados por la biografía, precisamente en eso nos convertimos en individuos y personas libres, ¿no? Las implicaciones, la derrota de la izquierda ha enturbiado tanto su juicio. Yo creo que es una doble derrota. Por una parte, no reconocer sus victorias. Históricamente, la realización de buena parte de nuestro paisaje político, comenzando por el sufragio universal, buena parte de los derechos sociales, la jornada de 40 horas, eso es una reivindicación final del trabajo infantil. Todo eso es algo que la izquierda ha instalado en nuestro paisaje político compartido. Hoy no hay nadie que quiera desarmar esas conquistas sociales. Sería como privarnos del derecho a voto. Bueno, salvo aquí estos, ¿no? Entonces, eso era una parte de sus victorias. Y es más, cuando hoy en el debate político aparece la derecha, cuando defiende sus cosas, sus puntos de vista, ya no invoca la religión o invoca la tradición. Apelará a los mismos principios que históricamente encabezó la izquierda desde la Revolución Francesa menos, de libertad, igualdad y vagamente de fraternidad, ¿no? El impuesto, el otro día, un libro, claro, puestos a hacer publicidad, Guillermo va a sacar un libro y arranca constatando que el IRPF más alto que había en España lo puso la UPyD la UCD de Suárez, ¿no? Y desde entonces para abajo, empezando por Félix González, ¿no? Entonces, bien, pues esas ideas hoy forman parte de nuestro paisaje compartido. Y de pronto la izquierda empieza a hablar de la identidad, que es hablar de la tradición, de la comunidad de ciudadanos, no por lo que dice el viejo manifiesto comunista, de individuos iguales en libertades y derechos que se aseguran sus libertades, sino una idea de ciudadanía vinculada a la cultura, a la identidad, a la etnia, eso que decía la señora consellera cuando quería excluirnos del debate político, ¿no? Esas ideas son las que acaba defendiendo. El otro día un amigo, entre bromas y veras en Facebook, dice, oye, ¿qué tal si les proponemos cambiar el programa a la derecha? Porque tal como están las cosas, le devolvemos su lote de siempre y nosotros al menos nos quedamos con eso, ¿no? Pero lo terrible, lo que está sucediendo terrible, es que al defender esas ideas, y me temo que es el camino tristemente en el que estamos, con el hundimiento en la izquierda, se pueden arrastrar los conceptos y la derecha se va a crecer. Y se va a crecer y ya las ideas de libertad significan matices que introducía antes ya él, o las ideas de igualdad ya no significan lo que genuinamente habíamos reivindicado históricamente. Yo creo que esa es la mayor derrota. Y la pregunta, bueno, la pregunta que nos emplaza y que tiene más sentido a reuniones como estas es si todavía estamos a tiempo de recuperar esas viejas ideas sobre esos viejos principios. Y no porque sean viejos, los principios no caducan, esos son los de siempre, ¿no? Uno quisiera creer que sí, ¿no? Que como decía Cernuda, lo que el espíritu del hombre ganó para el espíritu del hombre es patrimonio nuestro y herencia de los hombres futuros. A tolerar que nos lo nieguen y secuestren, el hombre desciende y cuando por ese camino que el animal lleva a la bestia. Bueno, pues eso es lo que os quería contar, amigos. Bueno, pues nos queda el último por
jacobino, esto es extensible a todos, pero en especial de Guillermo, lo que más subrayo es la honestidad como personas de este grupo. En un vídeo reciente, Andrés de Francisco hablaba que políticos los hay pues, más listos, más guapos, más altos, pero que el objeto del político en el que tenemos al que tenemos que prestar nuestra confianza es aquel político honesto. Él hablaba incluso de la aristocracia de la virtud. Este grupo forma parte de esa aristocracia. Que nunca la pierdan. Y les presento al director del Jacobino, licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona, Escuela de Práctica Pública, perdón, Universidad Autónoma de Madrid y diplomado en Escuela de Práctica Política en la Universidad Complutense. Escribe en muchos medios, lo habéis visto en televisión. Guillermo del Valle. Bueno, muchas gracias amigos, nos escucha bien. Muchísimas gracias a todos por venir. Yo me ratifico en las palabras de Yael, también me remito, no soy telonero, pero me remito a lo que ha dicho Félix, con lo cual podríamos terminar aquí mi intervención. Fuera de bromas, aunque hay parte de verdad, gran parte de verdad en esta broma, muchísimas gracias por venir, sé que el sábado es un día complicado, muchísimas gracias por compartir este espacio con gente tan valiente, a la que admiro tanto como Mar, como Maribel, como Yael, como Félix, como Antonio, como Arturo, como todos mis compañeros del Jacobino, como todos vosotros. Lo decía Maribel, ¿no? Es normal sentir una cierta desafección, ¿no? Después del resultado de las elecciones electorales y como comentaba también en nuestro vídeo promocional Yael, ¿no? Ante la perspectiva del deprimente menú veraniego que se viene, ¿no? Y es normal que tienda a la tentación de la desafección, de la resignación. Yo hoy vengo a plantearos algo bastante distinto. Yo creo que sí que hay esperanza. Y no como nos cuentan los ilusionistas, ¿no? De la izquierda oficial, que parecen sacados de una escuela de coaching barato, porque aquí vengamos a plantear un cambio de cromos, de siglas, de sonrisas y de abrazos, sino porque francamente tenemos la profunda convicción de que hay solución, de que hay alternativa, de que se pueden hacer las cosas muy distintas. Queremos ser efectivamente un proyecto honesto y no tomar a la gente el pelo, ¿no? El Jacobino no es para todo el mundo, ¿no? Quien espere una izquierda cómplice con ideas reaccionarias, con nacionalismos étnicos, identitarios, lógicamente en el Jacobino no va a encontrar la alternativa, y lo quiero decir con toda claridad. Quien espere una izquierda sumisa y servil con el qué hay de lo mío, con el particularismo, con el hecho diferencialismo, con el privilegio, con la desigualdad, en el Jacobino no va a encontrar la solución. Quien considere que el proyecto de emancipación se resuelve, por ejemplo, con medidas absolutamente reaccionarias, como las de este gobierno, tan presuntamente progresista, como igualar en la exención fiscal a todas las confesiones religiosas. Esta es nuestra izquierda reaccionaria, ¿no? O introducir en la escuela pública todo en un elenco de religiones, ¿no? Como si eso fuera el horizonte de emancipación, ¿no? Que fue del laicismo. Pues quien considere que la izquierda tiene que seguir atrancada en las mismas recetas, no encontrará en el Jacobino la solución. Pero creemos que se pueden hacer las cosas distintas, y no porque reivindiquemos un significante vacío, nada que está tan de moda, efectivamente, este populismo rampante, ¿no? O que la izquierda creamos que es algo prístino, pero si no, creemos que la izquierda está ligada a una serie de valores de igualdad, de libertad, que como bien habían explicado los ponentes, como bien planteaba Ricardo García Manrique, que está aquí y se lo decía antes, la libertad es algo más profundo, más sólido, más importante que la libertad de unos pocos, ¿no? O que la libertad de la declamación nominal. La libertad no puede ser el sálvese quien pueda. Yo a veces dudo, Félix, de que la derecha tenga tan claro nuestro paisaje moral compartido, aunque formalmente sí, ¿no? Cuando veo una cierta estridencia retórica de una serie de propagandistas que plantean que la libertad es solo la libre circulación de capitales, o que la libertad, como decía ya él, es un estado abstencionista, o un estado para las amnistías fiscales a los más ricos. No, hombre, la libertad, si no es de todos, si no es indivisible, si la libertad es para unos pocos, no es libertad. Es más bien la tiranía o el blindaje de los privilegios de los pocos, con lo cual, una izquierda que reivindique también, sin complejos, el concepto de libertad, pero una libertad para todo el mundo, no una libertad para unos pocos, ¿no? Por tanto, creemos que hace falta una izquierda que vuelva a los principios que, como bien decía Félix, no son antiguos, ni prescriben, ni caducan, sino que siguen siendo vigentes, quizás hoy más vigentes y más importantes que nunca.
tenemos una izquierda paradójica, una izquierda curiosa, una izquierda reaccionaria, una izquierda muy extraña, una izquierda que habla efectivamente de tomar el cielo por asalto, de que el capitalismo conculca derechos, que no permite que nos emancipemos y que plantea que los ricos tienen que pagar impuestos y que hay que hacer una reforma fiscal progresiva. Hombre, para hacer una reforma fiscal progresiva en España, para cortar la brecha entre las rentas del capital y las rentas del trabajo, para establecer un impuesto de patrimonio efectivo, un impuesto de sucesiones y donaciones efectivo, cuestiones que el jacobino obviamente comparte, pues hará falta que no haya un Carajal autonómico competitivo que impide que esos impuestos tengan ningún efecto. Entonces, que nadie se asuste, ¿no? Porque he visto algún revuelo en el debate sobre el tema de centralismo, ilustración, ¿no? El jacobino no es un proyecto nominal, entonces no venimos aquí a cortar cabezas, ni a cortar tampoco fiestas populares, ni diversidad cultural. Se trata de garantizar y defender sin complejos la igualdad real de todos, la igualdad radical de todos los españoles. Con un Estado centrifugado, con un Estado parcelado en taifas que se dan la espalda unas a otras, con un Estado en que las regiones tienen efectivamente la competencia de todos los impuestos y compiten fiscalmente a la baja. Pero, ¿con qué autoridad moral la izquierda puede recriminarle a Ayuso que haga una política de dumping fiscal interno o de competencia fiscal a ultranza a la baja, si tiene las mismas reglas que ha defendido la izquierda oficial aquí, con el principio de ordinariedad, las mismas reglas que ha defendido el PSC aquí cuando planteó un pacto fiscal para las regiones ricas, cuando Montilla dijo el problema catalán se soluciona si el dinero de los catalanes se queda en Cataluña? Ese proyecto, nos cuenten lo que nos cuenten, nos lo vendan como nos lo vendan, es un proyecto ultra reaccionario, aunque se diga en nombre de la izquierda. Y es un proyecto con el que el jacobino no va a tener ningún tipo de complicidad. Ya lo digo, ya lo aviso, ningún tipo de complicidad. Nos dé más apoyo o menos, nos dé más votos o menos, nos dé mayores posibilidades o menos. Para eso nació el jacobino, para hacer las cosas de otra manera, para actuar con contundencia, con claridad, para defender la igualdad radical dentro de la comunidad política. Pero ocurre en todos los sitios, lo planteaba muy bien también Maribel, ¿no? ¿Qué hay de emancipador en este proyecto absolutamente delirante de que 30 kilómetros al sur, moviéndote de una comunidad autónoma a otra, uno pierda sus derechos de ciudadanía? El otro día titulaba el diario.es, luego no infiere las consecuencias lógicas, ¿no? La prueba del talón, del cribado neonatal, no está cubierta en todas las comunidades autónomas. Pues garanticemos que esté cubierta. Garanticemos que el Estado no esté centrifugado, garanticemos la titularidad estatal, no para privatizar la sanidad pública, sino para garantizar que no se privatice, ni a través de recortes sociales, ni a través de la parcelación identitaria cantonal del Estado. Parece sencillo, lo que llama mucho la atención es que tengamos una izquierda tan reaccionaria, ¿no? En Madrid, Más Madrid, se ha querido enfrentar al ayusismo, a ese autonomismo, a ultranza, que a veces flirtea con un fundamentalismo de mercado, al menos retórico, diciendo que querían ser el PNV de Madrid. Es que tenemos una izquierda desnortada. El jacobino es la antítesis de eso. El PNV de Madrid, no, una fuerza socialista, igualitaria, republicana en toda España, de norte a sur, de este a oeste, ningún privilegio, ninguna diferencia en derechos según el código postal. Decía Más Madrid, decía Rejón, no puede haber tiranía del código postal en Madrid. ¿Qué no dicen en Madrid, y en Badajoz, y en Cáceres, y en Gerona, y en el conjunto de España? ¿Dónde quedaron los valores universalistas e internacionalistas de la izquierda? ¿Dónde quedó la izquierda? ¿Dónde está la izquierda? Si no corremos el riesgo de que se seque la boca demasiado. No aceptamos desde el jacobino de ninguna de las maneras que un proyecto tan racional como defender una tarjeta sanitaria única, un catálogo sanitario conjunto y común, sea un proyecto reaccionario o de nacionalistas españoles. O sea, no puede ser. Es una paradoja inaceptable, insoportable. No puede ser que sea un proyecto reaccionario. Lo reaccionario es lo contrario, que es una forma, lo llevamos diciendo mucho tiempo, de privatizar los servicios públicos de otra forma. Claro, el jacobino no plantea recentralizar, que suena tan mal, para privatizar o para externalizar al mercado, sino al revés. Lo explicaba Antonio antes, para garantizar un Estado social fuerte que permita precisamente no la autorreferencia, ¿no?, sino precisamente la emancipación de las personas, ser efectivamente dueños de nuestros actos, tomar las riendas de nuestras vidas, pero para eso se exige que es imprescindible que tengamos unas condiciones materiales garantizadas, que es las que nos hacen libres. Y no puede ser que tengamos en España, siempre se apela a la diversidad cultural enorme de España. España es un Estado muy plural. Bueno, desmontemos también esa mitología.
es muy plural y está bien que sea plural culturalmente, pero a mí me importa preguntarme, nos importa preguntarnos por el principio de igualdad. No se trata de subrayar todo el rato la diferencia. ¿Qué nos diferencia? ¿Cuán diversos somos? ¿Por qué nadie se pregunta desde la izquierda qué fue del proyecto de lo común? ¿Qué fue del proyecto del universalismo? ¿Qué fue del proyecto del internacionalismo? ¿Qué fue del proyecto de la igualdad? Nadie se da cuenta en la izquierda oficial que un país fragmentado es un país desigual, es un país donde no hay proyecto de redistribución posible, en el que no hay proyecto de transformación posible, que es la antesala de un proyecto reaccionario, un proyecto fragmentado, un proyecto en el que lo social se disuelve no solo por las privatizaciones canónicas, sino por las otras. Y el cantonalismo es una vía directa a las privatizaciones, también explícitas y abruptas, que han establecido este estado de cosas, un estado de cosas desigual, en el que tenemos una ciudadanía fracturada. Y una ciudadanía fracturada no es una ciudadanía digna de ser defendida desde nadie que tenga una mínima noción igualitaria. Por tanto, el jacobino no viene a cambiar los nombres, ni los cromos, ni las caras. Yo veo reflexiones totalmente estériles, ¿no? Tenemos que unirnos, los restos confederales, las sumas, las fragmentaciones, y no va de eso. Si no va de sonrisas, si no va de sumar, restar, multiplicar, dividir, no va de eso. Va de de garantizar los principios de siempre, los principios igualitarios, los principios de justicia, de garantizar la redistribución en toda la comunidad política, de que no sea patrimonio de Vox decir que tiene que haber unos criterios comunes de calificación, una instrucción pública que no se fragmente, que no se fracture. Eso es reaccionario. Toda la vieja trampa es que el jacobino es un proyecto esencialista, es un proyecto reaccionario, es un proyecto nacionalista español. Claro, hoy se ha visto, ¿no? El proyecto nacionalista español. Tenéis problemas con las lenguas cooficiales, pero se ha visto. Esto es el jacobino. Pero yo os confieso una cosa, yo no vengo de fuera. Esto tiene que quedar muy claro. Yo no me siento de fuera en Cataluña ni en Galicia, que no venimos de fuera. Esa es la cosa. Da igual el linaje, el árbol genealógico, dónde nacieran mis padres. Yo estoy en casa, en Barcelona. Me preguntáis, ¿tienes familia aquí? Yo no tengo familia aquí. Yo estoy en casa aquí. Este es el proyecto del jacobino, esto resume el proyecto del jacobino. Estar en casa en cada punta, en cada rincón de la comunidad política, porque no va de afectos, no va de linajes, no va de orígenes, va de derechos dentro de la comunidad política. Ese es el proyecto del jacobino, ese es el proyecto del socialismo, no el proyecto del hecho diferencial de dónde viene usted, qué importa de dónde viene usted. Lo decía bien Félix, yo sí que creo que Vox es un proyecto reaccionario cuando Rocío de Mer dice la ciudadanía no es un DNI, o dice un señor que se apellida, no sé, Mohamed, o se llama Mohamed, no puede ser español, pues, cumple las leyes. Que la españolidad no es una cuestión religiosa, la españolidad no es el catolicismo, ni el esencialismo histórico, una tergiversación burda, ni es tampoco un golpe de pecho estridente, ¿no? Lo decía muy bien Fernando Savater algunas veces, ¿no? Hay gente que se emociona muchos con las banderas, otros nos emocionamos menos, ¿no? Al hilo de esto, Lilith de Stringe en un debate me contaba, lo suelo repetir, que en Francia, bueno, ella como también es francesa, que tiene la casa llena de banderas, que es enormemente chauvinista en Francia, y al pasar los Pirineos, puede ser un aire especial, no. España tiene que ser tribal, España tiene que estar descompuesta en 328 taifas. O sea, las banderas de Francia, yo le decía a Lilith, bueno, yo en principio en el baño me parece un poco incómodo tener banderas. Yo no tengo banderas de nada en el baño. Garanticemos la igualdad ciudadana, ya va de ese discurso ridículo de los afectos, de los sentimientos, del origen. ¿De dónde viene usted? La identidad es plural, cambiante, y como materialistas y como socialistas la identidad no es esencial, no es eterna. La identidad es mestiza, menos mal, en una comunidad política democrática. La identidad colectiva principal, por cierto, es la de clase. Que nos dejen de engañar, ¿no? Pedralbes es lo mismo que Nou Barris, el Bajo Llobregat es lo mismo que una masía en Girona. O sea, ya vale de contar un cuento de la España plurinacional, la España pluritribal, pero en cambio comunidades autónomas de hegemonía nacionalista que tienen que pensar como un solo hombre, ¿no? Como un sol poble, es decir, como piensan ellos, ¿no? Reflejando ese carácter profundamente antidemocrático del nacionalismo. El problema no son solo las formas, es el fondo. El nacionalismo es un proyecto en las cercanías de lo antidemocrático. Es un proyecto reaccionario, es un proyecto antigualitario, como decía el admirado y añorado, ¿no? Jaume Pérez. El nacionalismo es esa creencia, ¿no?, de que el hombre proviene de diferentes monos. Que habría que decir que pobres monos, ¿no?, escuchando a algunas personas, ¿no? No habría que faltar a los monos, ¿no? Todavía teníamos otro día un debate en la Complutense, ¿no?, en el que debatíamos, ¿no?, con el típico representante de esa izquierda madrileña, que al fondo del discurso hay una tentación comprensiva. Bueno, Esquerra Republicana no es tan étnica, ¿no? Es más bien transversal, hay cuestionamientos étnicos pero otros no étnicos. No te hagas trampas, Guillermo, me decía, ¿no? Incluso Bildu ha cambiado mucho. Son proyectos etnicistas. La inmoralidad no es que se matara, obviamente también, eso es un cambio sustancial, pero el proyecto era un proyecto
de buena y pura vasquidad. Se mataba porque había una deslegitimación previa de la pluralidad de la comunidad política. No se podía ser buen vasco porque uno venía de fuera. Por tanto, yo reivindico que en todas las partes del territorio político estamos en casa y nadie viene de fuera, compañeros. Esto tiene que quedar claro. Nadie viene de fuera. Decía Rocío de Mer, efectivamente, un discurso reaccionario al plantear la ciudadanía no puede ser ampliada a gente que viene de fuera, precisamente que son extranjeros, pero quieren acceder conforme a criterios políticos a esa ciudadanía. Pero ¿cómo no va a ser mucho más reaccionario un proyecto que plantea la privación de ciudadanía a los que ya la tienen, como decía Félix? La extranjerización de millones de personas que ya son nuestros iguales. Eso es un proyecto absolutamente reaccionario, compañeros, absolutamente reaccionario, absolutamente reaccionario. Y hay que decirlo claro, y hay que decirlo desde la izquierda, sin complejos. Yo no creo que la solución de verdad sea la resignación, quedarnos en casa y elegir entre 7 u 8 pinzas para ir a votar. No creo que la solución sea tampoco una defensa esencial de una comunidad política materialmente vacía, en la que en principio compartimos un paisaje moral compartido, pero al mismo tiempo hay una serie de retórica fundamentalista, de él, sálvese quien pueda, de un individualismo solipsista, de una libertad que no es desde luego la libertad republicana, la libertad basada en unas condiciones materiales garantizadas. Y tampoco creo que el Partido Popular vaya a ser solución de nada, ¿no? Habida cuenta de que efectivamente se vuelve a lo mismo, hay que comprender a Cataluña, hay que querer mucho a Cataluña. Bueno, pero se reúnen obviamente no con la clase obrera de Cataluña proveniente de otras partes de España explotada por esa burguesía ultranacionaria, sino con el círculo de empresarios para ver si se pacta un pacto fiscal que triture la redistribución entre españoles. Esa es la solución al sanchismo. No, sinceramente yo no creo que sea ninguna solución. Creo francamente que este proyecto hace falta. Entiendo el escepticismo, entiendo la complejidad, entiendo que es complicado, compañeros, entiendo que es complicado porque llevamos concatenando una frustración con otra durante demasiado tiempo, pero creo que hay que dar la batalla. Creo que hay que abrirse a una ilusión y a una utilidad de un proyecto que hace falta, que francamente creo que hace falta, que es un proyecto de igualdad, que es un proyecto de redistribución, que es un proyecto de solidaridad, que es un proyecto que cambie las preguntas, pero sobre todo cambie las respuestas, que para llevar dinero a Teruel o a Huesca o para enfrentar un problema de despoblación no haga falta un cantonalismo, una fuerza cantonalista que diga qué hay de lo mío, que se pregunte qué hay de lo de todos y sobre todo qué hay de todos esos trabajadores depauperados, maltratados económicamente, a los cuales nuestra izquierda oficial reaccionaria quiere plantear ideas tan profundamente reaccionarias como, por ejemplo, impedirles más bien que se muevan dentro de la comunidad política para acceder en igualdad de oportunidades a un empleo público dentro de la administración pública en una comunidad autónoma porque se utiliza una lengua, una supuesta cultura nacional esencial como barrera de entrada para conculcar sus derechos. Es una forma de privatizar el espacio público, es una forma de establecer una barrera de entrada y una barrera de exclusión social. Ante todo eso hace falta una voz que defienda lo público y defienda lo común, sin complejos, con claridad, que dé la batalla. Va a ser complicado, hay que trabajar muchísimo, hay que crecer, os animo a que participéis en el Jacobino, pero no hay que tirar la toalla, no hay que capitular antes de dar la batalla. Hay que plantear esta batalla sabiendo que vamos a ser necesarios, que creo que somos necesarios y que a la vista está de los resultados, la solución no va a estar en una izquierda profundamente reaccionaria y tampoco en una derecha con veleidades de nuevo hecho diferencialistas y que además desbarra en muchos casos tanto en lo social y económico como también en lo territorial. Por eso creo que el Jacobino es un proyecto que va a tener su oportunidad, que va a tener su espacio. Estoy plenamente convencido, compañeros. Muchísimas gracias y a por ello.